Pues mira, por dónde sí. Habrá quinta parte de Estados Unidos gestándose la guerra civil. ¿Quién lo iba a decir? Bueno, pues se veía venir, porque todo lo que está pasando es un no parar. Y la verdad es que estas noticias que os he de mostrar hoy, verdaderamente es necesario que os lo muestre. ¿Diréis por qué? Pues hoy lo vais a ver. Pero desde luego, viendo la conferencia de hoy, quien diga que las creencias de los adventistas pioneros eran mentira, eran un error, eran un engaño, y que son las mismas profecías que nosotros seguimos manteniendo en el mensaje del cuarto ángel, quien diga lo contrario, se va a destapar por sí solo a quien sirve. Estad atentos a cada noticia de la que mostraremos hoy, pero estad atentos porque verdaderamente el cumplimiento profético ya se está preparando de lleno y el tiempo es muy corto. Lo primero con lo que empezamos hoy, una vez más, recordando toda esta saga de conferencias que estamos presentando, van posteriormente a estas que presentamos anteriormente en Carolina del Norte. Con el título Guerra Civil en Estados Unidos y la Segunda Venida de Jesús, pues a raíz de todo esto han ido surgiendo más cosas y todo apunta a que realmente esto va a ser así. Pero hay también todo un proceso que va a desembocar en otra gran cuestión que es la clave para lo que viene sobre el pueblo de Dios después y sobre el mundo, cómo no. Bien, empezamos por esta noticia. Trump sobre el atentado. Tuve suerte, Dios estaba conmigo. Una vez más, vemos el componente religioso que está teniendo todo esto, que va a desembocar en una vez más a ese retorno del cristianismo, entre comillas. Mirad qué llegó a decir. En la Convención Nacional Republicana celebrada en Milwaukee, el expresidente estadounidense Donald Trump compartió con un grupo de partidarios sus impresiones tras sobrevivir el pasado sábado a un intento de asesinato con arma de fuego durante un mitin en Butler, Pensilvania. Esta ha sido nuestra mejor campaña y entonces me dispararon. ¿Cómo pasó eso?, dijo el candidato republicano para las elecciones de noviembre en medio de gritos de apoyo. Pero tuve suerte. Dios estaba conmigo, se lo digo yo. Por eso lo llaman por poco, recordó Trump, que describió lo sucedido como algo increíble y horrible. Trump, que compareció en el foro con una venda en la oreja que rozó una de las balas, admitió que una experiencia como esta cambia de muchas maneras tu actitud, tu punto de vista hacia la vida. Y creo honestamente, creo que aprecias a Dios aún más, de verdad, porque algo pasó, algo sucedió. No es que fuera agradable, no es que fuera un completo desacierto, pero fue bastante terrible que eso pudiera pasar, dijo el político. Nos damos cuenta, todo esto lleva directamente a cuestión religiosa. Y no de poca monta, precisamente, sino moviendo a multitudes que están viendo lo que él está diciendo, en definitiva, que están aceptando, creyendo que realmente todo esto va en esta dirección porque es un elegido de Dios, en definitiva. Sigamos, porque ahora van apareciendo vídeos, y estos los vamos a mostrar a alguno de ellos, que dan que pensar. Aquí dice, ¿a quién impactamos? Libertad financiera para los docentes. Y aparece Thomas Crooks en BlackRock. Es el chico este, el que disparó a Donald Trump. Dicen, no, pues ya sabéis que este grupo de inversiones financieras que mueve tantas cosas, pero tantas en este mundo, es donde este chico también participaba. Veamos el vídeo. Pues ya lo veis, no es ningún montaje. Es más, ahora dicen que el vídeo ya lo retiran, los de BlackRock, para que no se vea a este chico estando precisamente asociado con ellos. Bueno, sigamos. Otro vídeo. Y este sugiere que pudo haber habido un segundo tirador. Fijaos bien, porque en las imágenes, aquí lo tenéis en el fotograma, esto es en el extremo donde estaba Donald Trump, todo el público, pero para que me entendáis, el disparador estaba en el lado izquierdo, según vemos las imágenes, en medio estaría Donald Trump y más al fondo estarían esta gente en esta grada, siguiendo lo que se hacía. Pues mirad a ver por dónde veis los impactos.
El vídeo se iba repitiendo, pero básicamente era para que vieseis el trazo del impacto, que evidentemente no era por delante de las personas, sino por atrás. ¿Cómo puede ser esto? En fin, que cada vez hay más enigmas alrededor de todo ello, y desde luego no es de extrañar que haya tanta gente que diga tantas versiones sobre lo mismo, y que algunos tilden que todo es conspiración, sea de un bando, sea del otro, sea del propio Trump, sea de los rivales, o a saber de cuántas cosas más. En fin, el caso es que los acontecimientos, lo que se puede mostrar es lo que hay. A partir de aquí, saber la verdad realmente de todo esto, seguro que va a costar o va a ser prácticamente imposible de conocer. Pero el caso es que ha sucedido todo esto. Y a lo que a nosotros realmente nos importa no es saber determinar quién es el culpable de esto en verdad y tal, sino las consecuencias que tiene precisamente esto, haya sido autogestado o no. Y las consecuencias es todo lo que se ve venir ya y que ya habíamos anunciado con tanto tiempo de anterioridad, gracias a Dios, porque las profecías eran claras. Y hablo de las profecías, sí, bíblicas y las profecías que terminó escribiendo también la profetisa del Señor Ellen White, dando detalles, y que ya hemos podido mostrar en esas conferencias de Carolina del Norte, y más cosas que mostraremos en las conferencias que próximamente, si Dios quiere, haremos en Chicago. Sí, precisamente el lugar donde Biden y los suyos va a estar y prácticamente coincidiremos. La gran diferencia es que nosotros tendremos una sala para unas 40 personas y ellos allí serán miles. Irán de todas partes de Estados Unidos, evidentemente. Unos pocos diciendo la verdad de Dios al respecto y otros muchos llevando a la gente a donde ya sabéis. Sigamos, porque hay otro tercer vídeo que os vamos a mostrar ahora. Milagro. Nuevas imágenes impactantes muestran lo cerca que estuvo Donald Trump de la muerte, según se ve en este vídeo. Bien, ya veis que he hecho todo así en este montaje, se ve como justo ese movimiento de cabeza en el momento preciso es lo que hace que el impacto no sea, bueno, fatídico. En fin, otros dicen que no, que es que él se toca la oreja expresamente, se expone o algo que hay allí tipo Hollywood, revienta y sale sangre. En fin, que ya veis que teorías habrá para todo, pero una vez más nosotros vamos a lo que realmente nos interesa, porque la gente se queda con este tipo de imágenes que realmente para ellos es un milagro. Y bueno, ya sabéis que de milagros hay de los dos lados, de Dios y del otro, pero vamos a seguir. Porque resulta que el señor Viganò, que ya ha sido desfraternizado, por decirlo de un modo suave, del Vaticano, excomulgado directamente, dice que publicó su apoyo a Trump tras el atentado y acusó al poder diabólico subversivo del Estado Profundo Internacional. El exnuncio Carlo María Viganò publicó su apoyo a Trump en X durante el fin de semana, después de un intento de asesinato en su contra durante un mitin el sábado, sugiriendo que las políticas antiglobalistas y la defensa de la soberanía nacional vinculan a los líderes estatales que han sido objeto de intentos de asesinato como el primer ministro eslovaco Robert Fico y el primer ministro húngaro Viktor Orbán. Sí, recordad que de esto tampoco hace tanto, El poder diabólico subversivo del Estado Profundo Internacional es evidente, está a la vista de todos. Sus crímenes contra Dios y la humanidad ya no pueden ocultarse, continuó Viganò. Insto a todos los católicos, patriotas estadounidenses y personas de buena voluntad a rezar a nuestro Señor en este momento de gran amenaza que se cierne sobre el mundo. Interesante porque cuando hace este postulado viene a decir lo mismo que el Papa. Primero dice los católicos, luego a los que sean, patriotas en este caso, estadounidenses, y después añade, y personas de buena voluntad, para rezar también. O sea, eso es igual que las frases del Papa. Es interesante. A los ataques criminales anteriores contra líderes políticos declaradamente antiglobalistas se suma ahora este terrible intento de eliminar al presidente Donald J. Trump, escribió Viganò en una publicación del Sunday X. El arzobispo señaló que el primer ministro eslovaco, Robert Fico, y el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, han sufrido ataques criminales similares debido a que comparten con Trump una firme oposición al nuevo orden mundial y la defensa de la soberanía nacional. Y claro, y al final ya empiezas a pensar, si Viganò está haciendo esto, está diciendo esto y el Vaticano lo excomulga,
¿No será para polarizar una vez más a todo el mundo? ¿Para que haya la confrontación y después dar la solución? Es que llega un momento en que ya no sabes qué pensar, porque realmente lo que ves es que hay algo que está dividiendo absolutamente a todos para generar un conflicto, bueno, de unas dimensiones realmente mundiales. Excusas cualquiera, que es el nuevo orden mundial, que si unos, que si otros, puede ser cualquier cosa, pero todo se está dando para que esto acontezca. Una vez más, la verdad, difícil de saber. Fico recibió 5 disparos en un intento de asesinato en mayo. Eslovaquia ha detenido los envíos de armas a Ucrania, negándose a alinearse con los objetivos de la OTAN en la región. Viganò ha venido planteando los esfuerzos de entidades supranacionales, como las Naciones Unidas y el Foro de Davos, por establecer un gobierno mundial que negará la soberanía nacional de los Estados. Bueno, y todo esto es que lo curioso es que es verdad, es lo que se prepara. En fin, veremos qué termina pasando, pero una vez más, nosotros no podemos quedarnos solo en tomar posiciones en pro o en contra de unos u otros en este caso, sino ir al tema profético, que es lo que nos interesa y que es lo que afectará al mundo entero y, cómo no, al pueblo de Dios antes del retorno de Cristo. Porque este es el objetivo central de toda esta cuestión y la gente ni se lo imagina. Recibí una bala por la democracia. Trump celebra su primer mitin tras intento de asesinato. Mirad qué va contando ahora. Donald Trump inició su discurso de este sábado agradeciendo a los estadounidenses su cariño y apoyo. Tras el intento de asesinato sufrido hace una semana, estoy ante ustedes solo por la gracia de Dios, expresó. Según el político republicano, el atentado en su contra fue un momento increíble. Nadie ha visto nada igual y esperemos que nunca lo vuelvan a ver, dijo. Trump afirmó que nunca dejará de trabajar para ofrecer un futuro magnífico a su pueblo. Lucharemos, lucharemos, lucharemos y ganaremos, ganaremos, ganaremos. Bueno, parece un disco rayado, pero es la forma de introducir lemas en la cabeza de las gentes, ya lo veis. Dice que remarcó repitiendo su popular frase que gritó el sábado pasado a la multitud antes de ser sacado del podio por el servicio secreto. ¿Lo recordáis? Alzando el puño con esa cara de rabia mientras decía esto. Pues luchar, ¿qué quiere decir? ¿Luchar para vencer solo en las urnas? ¿O algo más? Respecto a las acciones que tomará en caso de ganar las elecciones, el expresidente aseguró: la administración Trump-Vance empezará a revertir rápidamente cada uno de los desastres de Biden-Harris desde el primer día. Prometió que acabará con la pesadilla de la inflación, que aplastará el crimen de los inmigrantes, que dará a la gente una rebaja fiscal adicional y que los precios de la energía bajarán muy rápidamente. Trump también dijo que traerá de vuelta el sueño americano y que será más grande, mejor y más audaz que nunca. Lo pinta todo muy bien, ¿verdad? En un mensaje a sus adversarios, Trump dijo que los demócratas han estado tratando de hacerlo parecer como si fuera un extremista, pero aseguró que en realidad es una persona con un gran sentido común. Siguen diciendo que soy una amenaza para la democracia. Yo digo, ¿qué demonios he hecho yo por la democracia? La semana pasada recibí una bala por la democracia. ¿Qué he hecho yo contra la democracia?, afirmó. Trump también destacó que tiene buenas relaciones con muchos líderes mundiales, incluso con aquellos con los que Washington no mantiene relaciones amistosas. Me llevé muy bien con el presidente de China, Xi Jinping, un gran tipo. Me escribió una hermosa nota el otro día cuando se enteró de lo sucedido, reveló. Fijaos lo que está diciendo, ¿eh? Pero esto no es todo, porque hoy mismo estaba leyendo, no ha acoplado la noticia aquí, pero también cómo está en plena consonancia de buena amistad. ¿Sabéis con quién? Con el líder de Corea del Norte. Y hoy mismo aparecía en esta noticia cómo relataba las frases que tenían entre ellos, tan simpáticas y de tanta buena sintonía. También denunció que los demócratas se irritaron cuando llamó hombre brillante al líder de China. Xi hace que tipos como Biden parezcan bebés, afirmó. Y al día siguiente oí: ¿cómo se atreve Trump a llamarlo brillante? No, vale, digamos que no es un hombre inteligente lo que les haga feliz. No importa lo que hagan, él sigue siendo brillante. Se volvieron locos cuando lo llamé brillante, relató. Además, Trump describió a los presidentes chinos y rusos, Xi Jinping y Vladimir Putin, como líderes inteligentes que aman a su país.
Trump prometió que en cuanto asuma el cargo iniciará la mayor operación de deportación de la historia del país y restaurará las fronteras sagradas y soberanas de Estados Unidos. Sus planes también incluyen cerrar las mortíferas ciudades santuario y enviar masivamente a las fuerzas de seguridad federales a que apliquen la ley de inmigración. Vamos, supongo que al oír todo esto, la gran parte de inmigrantes que hay en Estados Unidos que están sin papeles deben estar temblando. Pero aquí había algo interesante. En la parte anterior que hemos leído ahora sobre lo que declara de Xi Jinping y Vladimir Putin, que son inteligentes, que aman a su país, que él tiene buena sintonía con ellos a pesar de lo que son, pues parece ser que da un margen para que los otros sigan haciendo lo que según profecía harán y Estados Unidos no intervenir. Hasta que al final, ya sabéis lo que va a pasar, todo se va a regirar y viene Armagedón. Pero todo apunta a que paso a paso se va preparando lo que estaba previsto ya en la profecía. Aquí nos dice también, ya terminando, afirmó que las últimas elecciones presidenciales estuvieron amañadas, culpando a los demócratas de izquierda radical y prometió que no va a permitir que lo mismo suceda este año. ¿Os dais cuenta? Y en noviembre las elecciones. No sabemos quién va a llegar, porque viendo el panorama ya no sabes si van a permitir los que mueven los hilos por detrás que este señor llegue a la candidatura o el otro. No lo sabemos. Y por el otro bando igual. Lo que sí sabemos es que, ya veis, el panorama es realmente que pase lo que pase, se prepara una terrible. El politólogo Eduardo Bior declaró a RT que los intereses en mantener la candidatura de Joe Biden son muy fuertes. Según el experto, su familia e hijo, Hunter, procesado por un caso de corrupción en Ucrania, han desempeñado un papel importante en el esfuerzo por mantener a flote al presidente. Sin embargo, retirar a un candidato no es fácil, señaló. Y continuamente se habla de esa presión sobre Joe Biden para que cese y se retire, incluso por gente de su partido. Por otro lado, parece ser que va a continuar. En fin, el tiempo lo dirá. Pero todo lo que va a venir, en consecuencia, pase lo que pase entre ellos, será lo que la profecía dice. De eso no hay duda alguna. Aquí nos da este dato. Michigan, que es donde además estuvo haciendo el meeting, es uno de los estados indecisos cruciales que pueden determinar el resultado de las elecciones presidenciales. Trump ganó el estado por poco más de 10.000 votos en 2016, pero el demócrata Joe Biden lo recuperó en 2020, superando a su rival por un margen de 154.000 votos en su camino hacia la presidencia. Trump anunció que Vance será su vicepresidente a inicios de la semana. Al informar sobre la decisión, el exmandatario describió los méritos del político, recordando que ha tenido una exitosa carrera empresarial en tecnología y finanzas. Se graduó en la Universidad Estatal de Ohio y sirvió en el Cuerpo de Marines de Estados Unidos. Esta semana ambos candidatos participaron en la Convención Nacional Republicana que tuvo lugar en Milwaukee, Wisconsin, ofreciendo discursos en los que, entre otras cosas, especificaron sus prioridades políticas en caso de llegar a la Casa Blanca. Y estad atentos porque después os vamos a mostrar algunas noticias sobre esos postulados de prioridades políticas y agarraos bien porque veréis cómo la profecía está delante nuestro. Mientras, otra noticia. El médico de Trump dice que la bala estuvo a 6 milímetros de entrar en su cabeza. Es un milagro que no lo mataran. Una vez más, vemos la palabra milagro. El doctor Ronnie Jackson, quien fuera médico oficial de Donald Trump cuando era presidente, detalló este sábado que la herida de bala que sufrió a consecuencia de un intento de asesinato hace una semana se produjo en la parte superior de la oreja, mide 2 centímetros y evoluciona favorablemente. En una carta enviada al Congreso estadounidense, Jackson explica que la bala estuvo a menos de 1/4 de pulgada, unos 6 milímetros, de entrar en su cabeza y golpeó la parte superior de su oreja derecha. Es un absoluto milagro que no lo mataran, afirma. ¿Os dais cuenta? Milagro. El rastro de la bala produjo una herida de 2 centímetros de ancho que se extendió hasta la superficie cartilaginosa de la oreja. Herida que sangró significativamente y que produjo una marcada hinchazón de toda la parte superior de la oreja. Desde entonces, la hinchazón se ha resuelto y la herida está comenzando a granularse y sanar adecuadamente.
aunque debido a la naturaleza altamente vascular del oído, todavía hay sangrado intermitente que requiere la colocación de un vendaje, detalla el doctor. Según afirma, Trump se encuentra bien y se recupera como se esperaba. Bueno, pues ya veis, ante esto son evidencias de milagro. Y como es milagro, quiere decir que está amparado, ya habéis visto, por Dios, por la Virgen y no sé por quién más. Trump llama a Biden enfermo y dice que recibió una bala por la democracia en su primer mitin tras el intento de asesinato. Ahora vamos a ver todo esto con detalle y entre esto y lo que viene después, agarraos bien. El expresidente y candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, bromeó sobre la debilidad política de su rival, Joe Biden, en un mitin en Grand Rapids, Michigan, el primero tras su intento de asesinato de hace una semana. Trump, que lucía un vendaje ligero y discreto en la oreja, que resultó lesionada en el ataque, o sea, ahora ya no lleva ese aparatoso vendaje que le pusieron, que le cubría prácticamente toda la oreja, salió al escenario en un estadio repleto de seguidores entre gritos de USA y lucha, y tras agradecer el apoyo empezó a lanzar dardos a su oponente a las elecciones. Fijaos que dice lucha, interesante, porque una vez más, sabéis, hay un vídeo que no os he querido mostrar porque no hemos encontrado el enlace donde realmente aparezca. A mí me lo pasaron y se muestran a personas que parece ser que iban todos vestidos igual, al menos lo que se veía en las imágenes, y no era en un atuendo militar, pero en cambio el vídeo decía que una sala llena de gente inmensa, todos eran partidarios ya preparados para coger las armas para apoyar a Donald Trump. Yo no sé si eso es verídico o no, por eso no os lo muestro, pero que la gente, ya habéis visto tantas declaraciones que están preparadas para luchar, sin lugar a dudas. Primero señaló que la campaña de Biden lo describe como una amenaza para la democracia y sentenció: la semana pasada me llevé un balazo por la democracia, y después se desligó del proyecto 2025 al que ésta lo asocia, calificando a sus creadores de derecha radical y extremista. Ahora quizás os preguntaréis, ¿qué es esto del proyecto 2025? Pues es lo que os voy a mostrar después de esta noticia. Y estad atentos porque aquí dice que después se desligó de este proyecto, al menos aparentemente. Son tildados de derecha radical y extremista, y ya veréis qué es lo que llegan a decir. El candidato presidencial también sugirió que las elecciones podrían ser robadas de nuevo, como ya defendiera sobre los resultados de los comicios de 2020. La última vez pasaron cosas malas, no vamos a dejar que ocurran esta vez, asegurado. ¿Os imagináis que ahora digan que gana el rival de él? ¿Qué va a decir? De nuevo, elecciones robadas. Por tanto, les está diciendo lucha. ¿Qué va a pasar? Si esto va así, ya lo veis, ¿eh? Pasó entonces a proponer una encuesta sobre qué candidato demócrata es mejor si queremos ganar. El nombre de la vicepresidenta Kamala Harris fue recibida con abucheos y el del presidente Biden con vítores. No creo que tengamos que ir mucho más lejos, apostilló. En este mismo momento, los jefes del Partido Demócrata están frenéticamente intentando derribar los resultados de las primarias de su propio partido para sacar a Joe Biden de las papeletas, comentó, mofándose más tarde de que el partido no tiene ni idea de quién es su candidato. Y es que prácticamente se encuentran desnudos. Si suben o Biden sigue o ponen a otro, no creen que nadie pueda ser rival auténtico para Donald Trump. En fin, veremos. También capitalizó la débil actuación de su oponente en el debate de finales de junio, tras el cual empezaron las presiones de líderes demócratas para que Biden abandone la carrera presidencial. ¿Quién ganó el debate, Biden o Trump?, preguntó, suscitando gritos con su apellido. Este es un hombre enfermo, débil y patético que no puede presentarse a unas elecciones, declaró con dureza. Vaya declaraciones, ¿eh? Bueno, como si él fuera un chaval, ¿no? Pero bueno, más sano aparentemente se lo ve. Cuando voten por Biden, probablemente estén votando indirectamente a Harris, de todas formas, agregó el expresidente, que aprovechó para repetir sus denuncias infundadas de fraude electoral o trampas en las anteriores elecciones que perdió frente a Biden. Bueno, esto es lo que dicen los medios y que difícilmente vamos a conocer alguna vez. Como siempre, la verdad sobre todo esto, vaya usted a saber.
Por lo que dice, da la sensación como si Biden será retirado y tenga que haber la Kamala Harris en su lugar. En fin, veremos, tiempo al tiempo. Trump, con un tono distendido y visiblemente cómodo, retomó buena parte de los puntos de campaña que enarboló en su discurso de aceptación de la nominación republicana esta semana, incidiendo en puntos como el control de la inmigración ilegal y recortes fiscales adicionales. Y ahora, mirad, porque ahora nos habla de Vance. Asimismo, fue el primer mitin celebrado desde que el pasado lunes el senador por Ohio, James David Vance, fue nombrado por Trump como candidato a la vicepresidencia. Vance se ha subido al escenario para presentar al expresidente, de quien ha elogiado sus 4 años de mandato. Sabía instintivamente lo que este país necesitaba y cómo poner en primer lugar los intereses de sus ciudadanos, ha declarado en una intervención recogida por la CNN. Además, ha cargado contra su rival, Kamala Harris, a quien ha acusado de no haber hecho nada por el país salvo cobrar el cheque. A la vicepresidenta no le gustó. Dijo algo así como que yo no tengo lealtad a este país. Bueno, no sé, Kamala, yo serví en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos y construí un negocio. ¿Qué demonios has hecho tú aparte de cobrar el cheque?, le ha espetado. Vaya. El candidato a vicepresidente ha ironizado con el hecho de que los republicanos sean tildados de radicales, preguntando qué hay de radical en fabricar más bienes en Estados Unidos en lugar de en el extranjero, no involucrarse en conflictos extranjeros porque a veces no es asunto nuestro, y asegurar la frontera sur de Estados Unidos para detener el flujo de inmigrantes ilegales y drogas. Con lo cual, si ganan, ya se ve venir que lo de Ucrania, si alguien quiere hacer algo allí, tendrá que ser Europa, porque Estados Unidos no es asunto nuestro. Dando paso a que Rusia siga lo que dice la profecía que van a hacer. Y tarde o temprano llegarán a Israel. Queremos una América que funcione para los estadounidenses, y la única manera de hacerlo es reelegir a Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Ha manifestado entre vítores de la multitud al tiempo que ha asegurado que hará todo lo que pueda. Mientras, también deciros que los medios católicos ya están hablando de Vance como un católico y lo están dejando espléndidamente bien, claro. Y hablan de que ya puede ser el segundo católico que esté en ese puesto en la historia de Estados Unidos. Es que nos damos cuenta cómo las profecías están delante nuestro continuamente. Y lo que hemos hablado durante tantos años lo tenemos ante las narices, porque es que el tiempo se acaba. Y ahora vamos a ver lo del 2025, este Project 2025. Así es Project 2025, la agenda tan radical de los lobbies ultraconservadores de Estados Unidos que hasta Trump intenta tomar distancia. Sí, al menos aparentemente. Fijaos, bueno, aquí veis el cartelito de este Project 2025 y estad atentos a lo que ahora vamos a ver, porque ahora tenéis lo que será profecía cumplida en muy poco tiempo ante todo el mundo. Donald Trump puede ser el próximo presidente de Estados Unidos. En la mano de los demócratas todavía está evitarlo. Es el candidato del Partido Republicano. Es conservador, liberal, de derechas, pero ¿cuánto? Su mandato, de 2016 a 2020, ya nos dio una idea. Por eso muchos analistas, y especialmente desde Europa, lo tachan de ultraderechista. Su programa electoral para Make America Great Again incluye deportaciones masivas, completar el muro fronterizo, nada de raza, género o sexo en las escuelas, un escudo antimisiles para evitar una guerra mundial o producir más combustibles fósiles para acabar con la inflación. Sin duda son propuestas de derechas, pero lo podrían ser, o lo son, más. Hay una colección de medidas políticas conservadoras pensadas ante la posibilidad de que Trump vuelva a ser el inquilino de la Casa Blanca. El candidato republicano las conoce, sin duda, pero no las menciona. Ese conjunto de propuestas se llama Project 2025, una agenda tan conservadora que Trump no dice que sea la suya o simplemente, para no perder votos por el centro, trata de momento de distanciarse de ella. Y iremos destacando frases que ellos mismos ponen aquí y que luego se van repitiendo. La larga marcha del marxismo cultural a través de nuestras instituciones ha llegado. Project 2025 es el proyecto de transición presidencial 2025,
una iniciativa de la Fundación Heritage para promover políticas de derechas o de ultraderecha. En febrero de 2024, el proyecto contaba con más de 100 organizaciones asociadas. El libro, que reúne las últimas medidas que proponen, editado por Paul Dance y Stephen Groves, consta de 30 capítulos y tiene más de 900 páginas. Vaya, es todo un postulado de arriba abajo, ¿eh? Pero no sé si os habéis fijado lo que dice aquí. ¿Una iniciativa que va a servir para qué? Para promover políticas de derechas, sí. Pero es que antes dice que este proyecto es de transición presidencial 2025. ¿Qué quiere decir esto de transición presidencial? Pues ahora lo iréis viendo. Y agarraos bien, ¿eh? La larga marcha del marxismo cultural a través de nuestras instituciones ha llegado. El gobierno federal es un monstruo, un arma contra los ciudadanos estadounidenses y los valores conservadores, con la libertad bajo asedio como nunca antes, escribe en el prólogo el presidente de la Fundación Heritage, Kevin Roberts. Fijaos la tendencia. En Europa se está viendo cómo las derechas y tan de derechas van creciendo y cómo crecen. Y van teniendo unos postulados prácticamente muy parecidos a lo que Donald Trump y lo que vais a ver de este proyecto 2025 también. Y es interesante porque había mucha gente que decía hace un tiempo, cuando hablábamos que se volvería la moral, decían que no, que esto no podía ser, que el mundo iría cada vez más al liberalismo absoluto, libertinaje y demás, y demás, y demás. Y lo dijimos porque la profecía lo decía. Y estamos viendo últimamente cómo se está cambiando de rumbo en Europa y en Estados Unidos de un modo impresionante y en muy, pero muy poco tiempo. Aún diréis que lo que estaba escrito y mostrábamos e interpretábamos tal cual no es así. Ya no tenéis excusa para no creer en el mensaje del cuarto ángel. Las profecías son claras y están delante nuestro. Y ahora vamos a seguir para que veáis la confirmación de lo que os estoy diciendo. La intención básica es remodelar el gobierno federal de Estados Unidos para consolidar el poder ejecutivo en caso de que Trump gane las presidenciales de noviembre. Remodelar equivale en este caso a dar más poder al presidente y reducir la federalidad, o sea, la pluralidad de la nación. Más poder al presidente en consecuencia de modo directo. Frase. El gobierno federal es un monstruo, un arma contra los ciudadanos estadounidenses y los valores conservadores, con la libertad bajo asedio como nunca antes. ¿Os dais cuenta de lo que está diciendo? Por tanto, libertad bajo asedio como nunca antes. Esto no puede seguir así, hay que cambiarlo. Bueno, pues ya veréis. Por eso los críticos tachan al Project 2025 de autoritario y nacionalista cristiano. Remarco, autoritario, nacionalista, cristiano. Yo lo pondría entre comillas, este cristiano. Muchos ven en esta iniciativa un intento de conducir a Estados Unidos hacia la autocracia. En opinión de muchos juristas, la iniciativa de Heritage socavaría el Estado de Derecho, la separación de poderes, la separación de Iglesia y Estado y las libertades civiles. Veamos por qué. O sea que se va a acabar la separación de Iglesia y Estado. Esto es lo que dicen los juristas que se ve venir. El proyecto de transición presidencial 2025 parte de un principio. Todo el poder ejecutivo está bajo el control directo del presidente en virtud del artículo 2 de la Constitución de Estados Unidos. Su principal documento, el Mandato para el Liderazgo, menciona 4 objetivos principales. Restaurar la familia como eje central de la vida estadounidense. Desmantelar el Estado administrativo. Defender la soberanía y las fronteras de la nación. Garantizar los derechos individuales otorgados por Dios para vivir libremente. Algunas propuestas del Project 2025. Poder presidencial. El proyecto 2025 pretende poner todo el poder ejecutivo del gobierno federal bajo control presidencial directo.
eliminando la independencia del Departamento de Justicia, el FBI, la Comisión Federal de Comunicaciones, la Comisión Federal de Comercio y otras agencias. En esa línea, propone reclasificar a decenas de miles de funcionarios federales como cargos políticos, con el fin de sustituirlos por leales más dispuestos a permitir las políticas de Trump. Los autores argumentan que el cambio desmantelaría lo que consideran una burocracia gubernamental vasta, irresponsable y mayoritariamente liberal. O sea que va a haber un cambio de personal impresionante para que estén todos en la misma línea, la de Trump. Diría la del Vaticano. Censo. El proyecto pretende revivir un esfuerzo de la administración Trump para incluir en el censo decenal de Estados Unidos la pregunta de si la persona que está siendo censada es ciudadana estadounidense. Y atención ahora, valores cristianos. Se quieren inculcar preceptos del nacionalismo cristiano en el gobierno y la vida pública en caso de que Trump gane un segundo mandato. Se reconoce a Estados Unidos como una nación cristiana. ¿No recuerda esto a lo que se dijo también de Israel, que sería una nación judía? Pues ahora una nación cristiana en Estados Unidos. Esto es impresionante. Quizás diréis, bueno, pero es que siempre ha sido una nación cristiana. Pero, ¿cómo interpretaban las leyes? Pues que había libertad religiosa y podían haber cristianos de todas las denominaciones, pero también, en consecuencia, todo lo otro, que no sea ni cristiano. Pues ahora se reconoce a Estados Unidos como una nación cristiana. Se acabó el resto. Aquí hay lo que hay. Y es lo que algunos están postulando también para Europa, que hay que volver a las raíces de Europa, al cristianismo, porque hay tanto Islam y tanta cosa que no se puede permitir, porque son los que hacen bla, 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 bla. ¿Os dais cuenta? Es el mismo discurso. Hay alguien que está moviendo los hilos para que pase lo mismo en Europa que en Estados Unidos. Y la profecía decía quién haría eso. Alguien que aquí no se cita para nada, pero que ha sido capaz de mover hasta el protestantismo apóstata para que esto se vaya dirigiendo a su objetivo. Y ese poder entre bambalinas es el mismísimo Vaticano. Y la profecía lo decía, señores, y todo se está cumpliendo. Identidad y género. El Project 2025 ataca lo que denomina ideología de género radical y aboga por que el gobierno mantenga una definición del matrimonio y la familia basada en la Biblia reforzada por la ciencia social. Para lograrlo, propone acabar con el matrimonio entre personas del mismo sexo, eliminar las protecciones contra la discriminación por motivos de identidad sexual o de género. El retorno a la moral, vaya que si lo tenemos delante. Cambio climático. Aconsejan al futuro presidente republicano ir más allá de la mera anulación de las órdenes ejecutivas del presidente Biden sobre el cambio climático. Proponen abandonar las estrategias para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, derogando las normativas que frenan las emisiones y reduciendo el tamaño de las agencias implicadas. Plantean impedir a los estados adoptar normativas más estrictas sobre las emisiones de los vehículos y relajar las normativas sobre la industria de los combustibles fósiles. Por tanto, extracción de petróleo a saco. Sí, y por un lado diréis, pero ¿cómo puede ser? Si el Vaticano dice que hay que ir hacia todo este otro lado tan verde y demás, y ahora Donald Trump está diciendo, o este grupo que lo está apoyando tanto, que tiene que ir totalmente en la línea contraria. Una vez más, siempre se genera la situación para que haya un caos y después dar una solución. Pero una vez más, recordar la profecía. Y los pioneros adventistas trataron de ello, y así lo mostramos hace muchos años, cómo el conflicto final vendrá por gas y petróleo. Y esto lo decían los pioneros adventistas en 1800 y pico. Vaya que si vamos a ver esto de nuevo. ¿Por qué creéis que va a haber guerra fuerte en Medio Oriente? Porque en el fondo va de esto. Y quien tiene la energía tiene el poder, tiene el negocio. Vaya. Y tantos no creen en cómo los adventistas pioneros interpretaban la profecía. Y lo más triste es que los adventistas de ahora también lo desechan. Pues así van. Economía.
Plantea abolir la Reserva Federal, a la que culpa del ciclo económico y aboga por la banca libre o porque el dólar esté respaldado por una mercancía como el oro. Recomienda pasar con el tiempo de un impuesto sobre la renta a un impuesto sobre el consumo, como un impuesto nacional sobre las ventas. Fijaos, un cambio radical en esta cuestión, ¿eh? Volver al patrón oro, la Reserva Federal a la porra. Educación. Para responder a la que denomina propaganda woke, en las escuelas públicas propone una reducción drástica del papel del gobierno federal en la educación y la elevación de la elección de escuela y los derechos de los padres. La educación, dicen, debe dejarse en manos de los estados. Casi nada. Periodismo. Propone reconsiderar las facilidades otorgadas a los periodistas que acuden a la Casa Blanca, así como dejar de financiar el sistema público de difusión y la radio pública nacional como buena política y buena política. O sea que total, que todos deben ir bajo su parámetro. ¿Qué es la Fundación Heritage? Se trata de un think tank, laboratorio de ideas conservador, fundado en 1973 y con sede en Washington, D.C. Tuvo un papel destacado en el movimiento conservador de la década de los 80, durante la presidencia de Ronald Reagan. Muchas de las políticas de aquel mandato se tomaron de los estudios de la Heritage, incluido su mandato para el liderazgo. Estamos en el proceso de la segunda revolución americana, que seguirá siendo incruenta si la izquierda lo permite. Vaya, qué frases. Este último ofrece políticas conservadoras diseñadas para ser aplicadas por el gobierno federal. De ese mandato se han publicado hasta 9 libros. La última edición se publicó en abril de 2023 y es la base del Project 2025. El presidente de la Fundación Heritage habla de una revolución americana. Estamos en el proceso de la segunda revolución americana, que seguirá siendo incruenta si la izquierda lo permite, dijo Kevin Roberts en el programa de radio de Steve Bannon. Roberts interpreta la frase «búsqueda de la felicidad» de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Un individuo debe ser libre para vivir como su creador ordenó, para florecer. La Constitución de Estados Unidos, argumenta, concede a cada uno de nosotros la libertad de hacer no lo que queremos, sino lo que debemos. Para él, la clave de una buena vida se encuentra principalmente en la familia, el matrimonio, los hijos, las cenas de acción de gracias y similares. Desde luego, un planteamiento que ya veis todo por dónde va, ¿eh? ¿Es malo todo esto que aquí nos dice? No, esto es precioso. Pero es que ya sabéis que primero hay que volver a este pretendido cristianismo y después juntarlos a todos en una ley dominical, en un ecumenismo, y todo para ir contra el pueblo de Dios, que seguirá fiel guardando el sábado y manteniendo la sana doctrina, lo que van a desestimar todos ellos. Y la gente no sabe que esto se prepara no para el mundo en general en sí, sino Satanás lo prepara para masacrar al pueblo de Dios antes del retorno de Cristo. Y la gente de esto no tiene ni idea. Un pueblo de Dios tan pequeño, pero que sigue siendo la niña de los ojos del Señor. Y Satanás le tiene el odio perpetuo, la sentencia sobre ellos, sobre nosotros. La Heritage ha tenido una influencia significativa en la elaboración de políticas públicas en Estados Unidos. Históricamente ha sido clasificada entre las organizaciones de política pública más influyentes del país. En 2020, el Global Growth Think Tank Index Report de la Universidad de Pensilvania situó a la Fundación en el 6º puesto de su lista de los 10 principales think tanks de Estados Unidos, en el 13º entre los laboratorios de ideas a nivel mundial y en el primero de su categoría con mayor impacto en las políticas públicas entre 2017 y 2019. Por tanto, vaya influencia tienen. Las propuestas que el Heritage reúne en su Project 2025 no están muy lejos de los pensamientos de Trump, pero decirlo, reconocerlo, no es políticamente correcto, incluso para el tantas veces incorrecto empresario. Cuestión de estrategia. Por tanto, sí, los postulados de esta gente son los de Donald Trump. Dice que se separa de ellos ahora un poquito, para disimular, claro, pero es que esto es lo que lo mueve todo para que se instaure lo que hay que hacer. Y es lo que la profecía dice que va a pasar. Y cuando se vuelva a tener el poder, ya veis por dónde va a ir todo. Miembros del equipo del líder republicano
Han reconocido que el proyecto encaja bien con sus propuestas, pero el alcance de las medidas del Project 2025 ha causado cada vez más fricciones con la campaña electoral, de modo que Trump ha preferido evitar citar ninguna de esas propuestas políticas. Darle eco a esas propuestas perjudica al cartel electoral del republicano y en Estados Unidos la cobertura informativa sobre el Project 2025 es cada vez mayor. Por tanto, tiene que hacer ver que marca distancias. Tanto es así que este mismo mes de julio, Trump ha desautorizado el proyecto de la Fundación Heritage. El proyecto 2025 ha molestado durante mucho tiempo a Trump y a sus principales funcionarios de campaña, a pesar de los profundos vínculos y aliados que comparten ambas entidades, escribe Mike Allen y Zachary Basu en Axios. El pasado abril, John McEntee, asesor principal del proyecto 2025, dijo que ellos y la campaña de Trump planeaban integrar gran parte de nuestro trabajo, pero el candidato del Partido Republicano nunca ha respaldado públicamente el proyecto 2025. O sea, por detrás van trabajando juntos, pero por delante se muestra otra cosa. En noviembre de 2023, sin nombrar el proyecto 2025, su campaña señaló que las recomendaciones políticas de aliados externos son solo eso, recomendaciones. Sin embargo, el Washington Post ha informado sobre la comunicación regular entre el proyecto 2025 y los asesores de la campaña de Trump. El candidato ha llegado a decir que no sabe qué es eso del Project 2025. No tengo ni idea de quién está detrás. No estoy de acuerdo con algunas de las cosas que están diciendo y algunas de las cosas que están diciendo son absolutamente ridículas y abismales. Cualquier cosa que hagan, les deseo suerte, pero no tengo nada que ver con ellos, escribió Trump en su plataforma Truth Social. Pero la realidad es que un enorme grupo de funcionarios que lo fueron en la administración Trump han trabajado en el Project 2025 y lo han respaldado. De hecho, John McEntee fue el director de la oficina de personal presidencial de la Casa Blanca bajo la presidencia de Trump y uno de sus asesores de mayor confianza. Y mira, dice que no tiene ni idea de quién está detrás de esto y que lo ve ridículo y no sé qué, no sé cuánto. Y una vez más, os vais a tragar las palabras de un político, tal como vemos cómo funcionan en la actualidad y más en ese país y más sabiendo quién mueve los hilos por detrás. ¿En serio? ¿Os vais a hacer partidarios de uno o de otro? ¿En serio? Vale más que os hagáis partidarios de Dios y de su verdad auténtica y la deis a conocer al mundo antes de que sea demasiado tarde para muchos y no puedan ser salvos. Eso es lo que debemos hacer y no postularnos ni para aquí, ni para allá, ni historias. Y ya finalizando, el Servicio Secreto de Estados Unidos dice que anteriormente rechazó las solicitudes de recursos adicionales de Trump, informa el New York Times. De esta noticia hace solo 5 o 6 horas. La he recogido antes de empezar la conferencia. El Servicio Secreto de Estados Unidos dijo que había rechazado pedidos de recursos adicionales del equipo de seguridad de Donald Trump en los 2 años previos a su intento de asesinato la semana pasada, informó el sábado el New York Times citando a un portavoz. Esto representa un cambio respecto de declaraciones anteriores de la agencia que negaban que tales solicitudes para el expresidente y candidato presidencial republicano hubieran sido rechazadas, indicó el periódico. Por tanto, para mentir se pintan solos unos y otros. Es impresionante. Pero claro, con todo esto, ahora lógicamente ya el pensamiento normal, ¿cuál va a ser? Bueno, pues claro, no se le dio nada de adicional para que fuese más vulnerable. Y todo estaba previsto para esto. Con lo cual, evidentemente, más apoyo de toda gente. ¿A quién? A Donald Trump. Y por el otro lado, más división con los otros. Y todo va así. Fijaos que os había dicho que no haríamos ninguna conferencia más sobre esta cuestión, que ya lo dejaríamos prácticamente todo para las conferencias en Chicago, donde vamos a mostrar esta interacción tan brutal que hay y que va a haber entre este teórico cristianismo y la presidencia de Estados Unidos. Y cómo todo esto va a rendir a la gente, no solo de Estados Unidos, sino del mundo entero, en definitiva, a los pies de Roma, a los pies del papado.
y la labor de los jesuitas, que tantos años vienen minando a Estados Unidos, está a punto de consumarse. Y tanta gente no tiene ni idea de esto. Bien, yo no sé si deberemos continuar aún. Ya lo veis que es imposible ahora ya decir, no, esto ya lo aparco hasta ese momento, porque es una tras otra. En fin, el Señor dirá, pero una vez más, tened claro, las profecías bíblicas e inspiradas por Dios también, a Ellen White, en los años 1800 y pico hasta 1915, no dejan lugar a dudas de quién dice la verdad en profecía y en sana doctrina. Si queréis creer otra cosa, sí, como se suele decir, es vuestro problema, desde luego. Pero ya va siendo hora que os posicionéis todos. ¿Habéis aceptado el mensaje del cuarto ángel? ¿Habéis hecho todos los estudios bíblicos? ¿Lo aceptáis y lo practicáis? Os estáis jugando la salvación. El tiempo se acaba, todo se viene encima, todo. Quedan 7 años para el retorno de Cristo. 1 año menos para las plagas, ya nadie podrá cambiar de bando en ese entonces. Y en 2028, ley dominical, cuando todo el mundo deberá empezar definitivamente a hacer su decisión en pro o en contra de la verdad. ¿Estaremos preparados para aguantar todo esto si ya no nos decidimos ahora? Hagamos fecunda nuestra relación con el Señor, que fructifique, que crezca, que se multiplique, que nos empapemos de Él, que pidamos que el Espíritu Santo habite en nosotros y nos ayude a dar el mensaje al mundo, porque dentro de poco nada de lo que tengamos aquí nos va a servir para nada. Todo lo nuestro va a ser requisado. Solo habrá problemas, porque nos impondrán el domingo como día de reposo, pisoteando la ley de Dios, y eso que harán que hagamos nosotros, transgrediendo incluso el sábado. ¿Aprendemos de la historia de los valdenses? Como no solo no les dejaban, o les instaban, mejor dicho, a guardar el domingo, sino que además les hacían transgredir el sábado. Pues ahora se va a repetir lo mismo, pero a lo bestia, a lo bestia. Ahora decidid, ¿queréis que cualquier cosa la antepongáis a Dios y eso os separe de la vida eterna que está tan cerca para todos nosotros? Ya es hora de decidirse. Pero si aceptáis todo lo que os he dicho, bautizaos. Buscad el bautismo. Tenemos gente en muchos países que puede hacerlo. Buscadlo en nuestra web del Gran Engaño, donde pone contactos. Acudid a ellos y bautizaos. Y sed del pueblo de Dios, que seguirá siendo una minoría, pero va a dar un mensaje contundente a este mundo. Apenas sin medios, apenas sin recursos, pero se va a hacer. Y vaya la que se va a liar en este mundo cuando la gente conozca, el mundo entero, el mensaje del cuarto ángel, porque Satanás irá por todas. Hasta ahora está siendo refrenado, pero después lo va a ser muy poco refrenado. Pero hay esperanza, porque nuestro Señor vuelve muy pronto. Y aunque caigamos por enfermedades, por martirio, por lo que sea, antes del retorno de Cristo, ojalá nos levantemos en la resurrección, porque el Señor nos declare salvos. Y los 144.000 que sigan vivos, ¡qué maravilla! No pasarán por la muerte y verán el retorno de Cristo, pero vaya cosas habrán tenido que pasar. Vaya cosas habrán tenido que sufrir. Pero el Señor viene. Maranata 2031. Dios os bendiga.